¿Qué está ocurriendo ahora? Pues muchos de los artistas están saliendo de programas de televisión, de programas que tienen la capacidad de tener ese apoyo promocional que antes las compañías utilizaban y promocionaban a través de sus campañas de marketing. Bueno, pues ahora han quedado en una posición totalmente reducida, donde no pueden competir con estos programas y o bien se asocian en algunos casos pues para completar ciertos aspectos del marketing, pero estamos viendo que eso que está suponiendo una homogenización de las propuestas artísticas, esta situación donde son las televisiones, donde sus únicos parámetros son el share, la audiencia, que tengan audiencia y que la gente se interese por ese programa a costa no del proyecto artístico, sino a costa del evento en sí y del programa en sí, que tenga una utilidad financiera. Entonces estamos viendo que la mayoría de los artistas que aparecen hoy en las listas de éxitos pues tienen una similitud bastante parecida, es decir, cantantes pop, pop rock, es decir, no hay una diversidad. Sí es cierto que por otro lado Internet está capacitando y facilitando la difusión y el acceso a proyectos más abiertos de distintas culturas y a los cuales podemos tener acceso de forma inmediata. Es decir, hoy podemos escuchar música de artistas o de grupos que estén haciendo sus proyectos en Japón o en Chile, en Estados Unidos, y que antes esos grupos sería pues, imposible prácticamente poder darse a conocer de otra forma. La industria evidentemente no tenía tampoco capacidad para dar a conocer todo eso, es decir, este es uno de los aspectos positivos y que en ningún momento con estas regulaciones lo que se pretende es, como en algunos momentos parece que se quiere dar a entender, es restringir el acceso al conocimiento de estos artistas o de estos proyectos. Lo que se pretende exclusivamente es avalar los derechos que se tienen cuando se tiene una creación y cuando se tiene un proyecto con el cual se pretenden obtener unos derechos también, como decimos, patrimoniales, que son fundamentalmente lo que protege la ley de propiedad intelectual. Bueno, vamos a ver, por ejemplo, aquí en copia privada, que es lo que estábamos viendo antes, para que veáis además los costes que tiene. Se ha hablado mucho de cómo se imputa al usuario final lo que estamos hablando del canon digital. Es decir, el usuario final, si lo pensamos, se imputa todo, es decir, todos los objetos, todas las compras que realizamos a lo largo del día y en cualquier momento, todas llevan inherentes una serie de impuestos y de taxas. Pero parece ser que se han empeñado en que solamente las que respecto a la cultura y respecto a la propiedad intelectual hay que discriminarlas y hay que hacer parecer o sentir que van imputadas al usuario final, al comprador. Es decir, todo va siempre imputado, es decir, entonces no se comprende bien por qué, por ejemplo, cuando no se habla de que cuando se compra un coche o cuando se va a comprar gasolina o cuando se va a comprar cualquier alimento al supermercado, no se discrimina toda la cantidad de impuestos que lleva inherentes cualquier objeto. Entronca también un poco con lo que hablábamos antes, ¿no? Cuando se habla del acceso libre a la cultura. ¿Por qué se habla de, parece ser que entonces lo que tiene que ser gratuito es la cultura y no el acceso? ¿Por qué nadie se queja, toda esta gente que espero que no seáis ninguno de los que estamos aquí, por qué nadie se queja del pago de ese acceso a la cultura
que todos los meses tienen que pagar entre 30 a 50 euros, que además sabéis que especialmente España en ese aspecto es uno de los países donde es más costoso además ese acceso a Internet. ¿Por qué no se cuestiona eso? Y sí se cuestiona el contenido, sin el cual no existiría. Es decir, esto es una cosa que aparentemente tan simple de ver, está constantemente sobre la palestra. Y es una de las cosas que después debatamos para que realmente quede claro, es decir, que aquí en ningún momento la ley de propiedad intelectual interfiere en el acceso al contenido cultural. Todo lo contrario, como os decía hace un rato, la ley de propiedad intelectual lo que hace es proteger la capacidad del creador y darle libertad para que pueda existir y para que pueda tener una remuneración. El creador no tiene un salario, el creador vive de la proyección que pueda tener su obra, su divulgación, su comunicación, su representación. Ese va a ser el salario del creador. No es una persona que trabaja en un lugar y que por componer canciones. Hay casos y en esos casos además, no sé si algunos o habéis tenido la experiencia o os ha llegado, en esos casos precisamente es cuando precisamente son más explotados esos compositores, ya sean guionistas o sean músicos, que trabajan para empresas para realizar esas obras. Normalmente son esquilmados de sus derechos, tienen que ceder casi siempre, si no la totalidad, pues la mayoría de los derechos que pueden ostentar como creadores de obras de protección intelectual, cuando se está trabajando para un asalariado, como un asalariado. Es decir, entonces el espíritu que tiene que quedar claro es que la ley de propiedad intelectual lo que defiende es la capacidad y la libertad de que el creador pueda subsistir mediante una remuneración patrimonial a la creación. Esto está claro que lo único que puede fomentar es la libertad. Como vemos además, en los países donde más desarrollada está la propiedad intelectual son en los países donde más libertad y donde más democracia existe. Ya hemos puesto antes algunos ejemplos. Entonces, este es el concepto claro que tiene que quedar de qué es lo que defiende y qué es lo que busca la ley de propiedad intelectual. Entonces, toda esta controversia que existe del canon digital, por ejemplo, actualmente en nuestra sociedad, del canon digital, que es esa remuneración compensatoria por la ausencia de soporte y la capacidad de poder copiar en cualquier formato, me parece que tiene un sentido bastante claro de por qué cómo está justificado. Y lo mismo la transmisión de archivos peer-to-peer. Es decir, la propiedad intelectual no se opone a la transmisión de archivos peer-to-peer en absoluto. Lo único que pretende es que se regule que el contenido de esos archivos peer-to-peer que contengan